que hay que darle de comer a la intuición para que esté debidamente alimentada y responda a nuestra petición de explorar lo que nos rodea, se le da de comer vida, prestándole atención. ¿De qué sirve una voz sin un oído que la reciba? ¿De qué sirve una mujer en la selva de la megápolis o de la vida cotidiana si no puede oír y fiarse de la voz de la que sabe? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy estamos con una invitada que se llama Paulina Lamas. Ella es cofundadora y directora del Instituto Felicidad Sustentable. Es psicóloga con mención clínica de la Universidad Central de Chile, máster en Mindfulness en la Universidad de Zaragoza, España, máster en investigación en psicología en la UNIR, España, certificada en psicoterapia contemplativa basada en compasión en Nalanda Institute, USA, Mindful Eating Certificate, The Center for Mindful Eating, USA, y doctoranda en psicología en la Universidad de Zaragoza. Y hoy viene a comentarnos, a hablarnos sobre su camino con el mindfulness. Así que bienvenida, Paulina, cuéntanos un poco más de ti, qué ha significado el mindfulness para ti, en tu carrera también como psicóloga y en tu vida espiritual. Cuéntanos un poco más de ti. Y bueno, chicas, les cuento un poco. Yo inicié, la verdad, mi carrera de psicología, y cuando inicié mi carrera de psicología, ciertos aspectos de mi carrera, la verdad es que no me llenaban del todo, ¿sí? Y esa experiencia de no llenarme del todo tenía que ver también con una búsqueda personal, que tenía que ver con el sentido de vida también y con la complejidad que yo veía en los vínculos con los demás y en las relaciones un poquito que están permeadas por cierto malestar, sufrimiento y otras temáticas. Entonces, desde esa perspectiva, también empecé una búsqueda en distintas tradiciones y caminos espirituales, hasta que en una ocasión tuve la suerte de toparme con la meditación, y particularmente la meditación desde la tradición budista, y desde ahí empecé también a indagar y a investigar un poquito también en esa tradición, y estando una vez ahí en ese camino de autoconocimiento, me fui enterando también que se habían iniciado estos vínculos entre la psicología, digamos, y las tradiciones contemplativas, específicamente el budismo, en lo que hoy se conoce como mindfulness, que la verdad es que se ha desarrollado también no solo en la filosofía budista, sino que hay un vínculo de las ciencias contemplativas con el yoga, con otros caminos. También hay desarrollos desde la psicología y de la ciencia con algo de medicina china, qigong, prácticas de movimiento, y bueno, y en ese encuentro es donde me fui interesando cada vez más en descubrir qué es lo que este match podía ofrecerles a las personas para el bienestar, y también a mí misma como camino de investigación en la mente. Yo creo que principalmente esa ha sido mi búsqueda personal, que es entender un poquito la mente, la conciencia, y cómo ese conocimiento nos puede ayudar a ser más felices, no solo individualmente, sino también como colectivo. Eso es como un poquito lo que me ha llevado hasta donde estoy hoy día, y sigo ahí tratando de continuar entendiendo esto que es tan complejo, que es la mente y la conciencia. Me gustaría llevar la conversación hacia hacer una distinción respecto a las prácticas de Oriente y que contemplan la meditación como un eje central de sus prácticas. Tenemos un ejemplo clásico que es el yoga, versus una mirada que se nutre desde Oriente, que es la mirada occidental, donde tenemos esta sistematización del conocimiento, esta investigación ligada a las neurociencias, en las cuales tomamos estos elementos y de alguna manera se desarrollan otras disciplinas
igual de valiosas, pero me parece muy interesante, Pauli, que nos pudieses hacer una distinción entre ambos mundos, cómo se complementan y cómo se miran entre sí. Principalmente por mi conocimiento me voy a anclar en la tradición de la filosofía budista, aunque hay ciertas similitudes respecto al entendimiento de la práctica desde las tradiciones en los caminos que son espirituales, a diferencia de cuando hacemos esta incorporación en el contexto particularmente de la psicología, pero voy a tomar como referencia la filosofía budista, que es la que yo más conozco. Entonces, bueno, primero, yo creo que lo que las diferencia particularmente es el entendimiento de felicidad y sufrimiento. ¿Sí? En eso tienen perspectivas distintas, también tienen obviamente encuentros, por eso hay un match hoy día, pero quizás tomando en cuenta la pregunta que ustedes me hacen, partí por ahí, como de dónde viene la distinción, cómo poder distinguir cuando estamos hablando de un camino espiritual directamente y cuando eso está incorporado al contexto de la psicología y lo que hoy día se conoce como mindfulness, compasión, etc. Entonces, bueno, yo les decía que creo que lo primero es comprender cuál es la visión de sufrimiento y de felicidad desde ambas perspectivas. Lo que entendemos como sufrimiento en la filosofía budista es la no comprensión de la realidad. Y esa no comprensión de la realidad pasa por entender ciertos aspectos de la realidad, como por ejemplo que todo es impermanente, que esto es un poquito complejo, pero no hay un yo o ego que sea fijo como una identidad, sino que es impermanente, es interdependiente con los demás, etcétera, con otras circunstancias, y esa no comprensión es la que desde la filosofía budista nos atrapa, ya que al no ver esa impermanencia o esa no identificación, nos genera apego y aversión. Y estos apegos y aversiones son los que van construyendo, ¿no es cierto?, el sufrimiento humano. Entonces, un poco esto que se conoce como sufrimiento desde la filosofía budista es para lo que se practica la meditación, filosofía y reflexión del camino, para salir de ese sufrimiento, ¿sí? Y salir de ese sufrimiento sería lo que se conoce como iluminación en el budismo, que es básicamente esta comprensión profunda de la realidad, más este no ego, que eliminaría estas causas del sufrimiento. Eso es dentro del camino tradicional budista, la visión de sufrimiento y felicidad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se integra mindfulness en la perspectiva psicológica y se integra esta perspectiva budista, también efectivamente se incorpora la concepción de impermanencia, entendiendo que nuestros pensamientos y emociones cambian y no nos representan. Y también cambia la relación con estos pensamientos y emociones y con los fenómenos desde la perspectiva más psicológica que incorpora mindfulness, con una palabra que viene a cambiar un poco lo que había pasado anteriormente con la psicología, que es una palabra que se conoce como aceptación. No sé si han escuchado algo de eso, sí, pero es dejar sí, ahí por ahí lo mencionamos en algunos cursos. Bueno, y este cambio de relación viene a transformar un poco esta idea antigua que funcionó y que sigue funcionando en algunos aspectos, pero que desde el punto de vista psicológico no era tan efectiva porque nos hacía que volviéramos rápidamente a recaer en los dolores que desde la psicología afectan a Occidente, como la ansiedad, la depresión, el estrés, y que son muy vulnerables a los pensamientos y emociones que tenemos. Entonces, como la idea antigua era corregir estos pensamientos rápidamente frente a cualquier activación del ambiente, era muy fácil que volviéramos, ¿no es cierto?, a estos circuitos de estrés, ansiedad y depresión, y ahí empieza esta búsqueda también con la globalización de otras perspectivas, donde aparece, ¿no es cierto?, la meditación, la filosofía budista, y se incorpora desde la psicología y investigación. Entonces,
yéndome a lo específico que le estaba respondiendo, ¿qué entendemos por malestar más que sufrimiento en Occidente? Entendemos una falta de bienestar psicológico, de salud. Entonces, principalmente el sufrimiento son nuestros pensamientos y emociones negativas, los patrones o hábitos que nos mantienen en dinámicas dañinas, ¿no es cierto? Y el malestar en general. Entonces, el contexto donde se aplican estas perspectivas tiene que ver con tener una mejor calidad de vida, una mejor salud, tener mejores relaciones y funcionar de mejor manera en este mundo de forma más saludable, tener una mejor calidad de vida y sentirnos más felices. Entonces, si se fijan, el sufrimiento y la felicidad son un poquito distintas en ambas perspectivas, que es lo que hace esta diferencia. Además, si tú lo piensas, cuando tú participas directamente de un camino espiritual, sea el catolicismo, sea el budismo, sea las tradiciones hinduistas, lo que sea, cuando tú te acercas a cultivar un camino espiritual, no hay consulta respecto a tu salud, ¿no es cierto? Uno se acerca y simplemente con un objetivo de cultivar un sentido espiritual. Cuando tú estás dentro del contexto psicológico, y esto reunido más también con el ámbito científico, obviamente se empieza a evaluar cómo poder aplicar estas prácticas en las distintas temáticas de salud, sea población general, personas con algún tipo de diagnóstico, y esto va modificando un poquito el contexto de aplicación. Yo creo que principalmente lo que no es excluyente a lo espiritual. Siento que cuando en la terapia psicológica se aborda el sentido de vida, por ejemplo, que es muy común a estas prácticas, también hay un aspecto espiritual ahí que enriquece el trabajo de uno mismo y el trabajo en terapia. Sin embargo, las condiciones cuando uno sigue un camino son un poquito distintas a la incorporación más occidental de estas prácticas. Entonces yo diría que la principal diferencia es que en el contexto occidental disminuye un poquito la profundidad y se amplía la difusión de estas prácticas. En cambio, los caminos es como principalmente el budista, si bien la aplicación es distinta, aumenta la profundidad y eso hace, por supuesto, que tenga que ver con las personas que tienen ese tipo de búsqueda y les hace sentido ese camino, ¿sí? No discriminando, digamos que en general yo creo que la meditación, sea en un contexto o en el otro, te tiene que hacer sentido como visión. Si no, digamos, ¿por qué vas a practicar algo que no te da sentido? Personalmente pienso que quizás una de las comillas trampas que nos podemos encontrar cuando estamos en presencia de técnicas o herramientas que se occidentalizan es que puede ser una excusa perfecta para tomar estas prácticas y ligarlas a lo productivo. Me explico. Es como, bueno, medita, siéntete mejor y vamos de nuevo a ser personas eficientes y productivas, quitándole un poco el sentido más espiritual, religioso, místico, de las cuales están empapadas desde su origen. Una súper buena pregunta y es también súper complicada porque en algún contexto hay distintos niveles de funcionamiento de las prácticas y que yo pienso que en términos generales son beneficiosos, pero como dices tú, a veces tienden a reducirse a una mera técnica que no cuestiona un poco aquello más profundo, que es lo que nos tienen dinámicas que causan sufrimiento y se convierten, digamos, de alguna manera en una adecuación al sistema que sostiene las dinámicas de sufrimiento. Y bueno, y en este contexto también hay críticas a esa perspectiva que concierne a mindfulness, compasión, y de alguna manera, bueno, las cosas cuando llegan un poquito a esta forma de ver el mundo, esta rapidez, esta inmediatez, no sé qué palabra es la más adecuada a usar, pero se deforman un poco, ¿sí? Y esa deformación es producto del ingreso de esto a nuestro contexto. Entonces ahí sí es importante
tener una reflexión al respecto. Es importante que aparezcan estas miradas también críticas para que cuestionemos más profundamente con qué objetivo o con qué intención estamos incorporando estas herramientas, y finalmente que hay un problema más de fondo, que no consiste solo en si meditar o no, ¿sí? Y que tiene que ver con la visión y ética que establecemos para enseñar este tipo de prácticas. Y eso me parece que es muy importante, no reducir las técnicas a una mera técnica, sino que hay un contexto, hay una visión, hay una intención y hay un contexto ético y de profundidad para aplicarlas, sea en el contexto que sea. Es como decir, independiente del nivel de profundidad, yo diría que es mindfulness o prácticas contemplativas o meditación, todo lo que va desde el buscar el genuino bienestar de uno y los demás, sin dañar, hasta sea a nivel de estrés, a nivel de sentido de vida o a nivel de iluminación. Si es que no está dentro de un contexto de beneficiar, de buscar genuinamente la felicidad y bienestar de los demás, para mí no sería meditación, mindfulness y todas sus variables. O sea, tendría que ver más con la intención con la que se hace. Como por ejemplo, si en un área laboral pusieran como un programa de mindfulness solamente para que la gente no esté mejor en la salud mental, sino que produzca mejor. Ahí sería como no ético. Sí, depende del contexto, porque fíjate que ese puede ser el contexto en el que la persona contrata a un instructor para hacer algo, pero puede ser no la perspectiva del instructor que dicta ese programa. No sé sino que lo está haciendo genuinamente para beneficiar a los demás, y ahí cada persona tomará su decisión. Pero personalmente, para mí, en mi opinión, aquello que no está en ese contexto que yo te digo, no estaría dentro de este camino. Evidentemente, por eso es importante la reflexión, que surjan miradas críticas igual para que podamos reflexionar de mejor manera. Y existe algo importante que ha pasado con este fenómeno, que es secularizar la práctica, ¿sí? Y secularizar la práctica es sacarle el contenido un poco espiritual o más que espiritual, religioso, ¿sí? Esto es útil porque permite que todas las personas tengan acceso a la práctica, independientes de que no sean practicantes de un camino espiritual, y porque además el contexto es distinto si tú lo aplicas en psicología o en otras temáticas psicoeducativas. Pero sí es importante mantener el origen, o sea, reconocer ese origen y visión, porque también aporta, ¿sí? Y permite que en el fondo se sostenga una ética, una visión que apunte a un objetivo que nos haga cuestionar, digamos, una felicidad más a largo plazo y un bienestar más a largo plazo, más que pensar en aquellas cosas como el ejemplo que ustedes dieron, que al final, siendo más productivo, va como un poquito en contra de la perspectiva general de lo que son este tipo de prácticas que te invitan a detenerte, a ser más consciente, a reflexionar, a ver para qué quieres practicarlas o vivir, o de qué manera quieres vivir tu vida. Entonces, creo que es importante tanto la visión, la ética, no solo la intención también, y también que surja esta reflexión y esta conversación sin olvidar un poco el contexto donde surgen desde la visión y ética que tienen un poco estos caminos contemplativos. Creo que es muy valioso el poder situar las prácticas en los espacios y contextos correctos. Y que no solo ocurre en el ámbito laboral, vamos a poner meditación como una práctica que puede ser acogida o no por los practicantes, y de eso puede derivar un sinnúmero de posibilidades, como en todo. Pero pensaba también en esta como aspirina un poco que le damos nosotros mismos de pronto a los consultantes, con la idea de
ya sea en psicoterapia o en otra práctica, desde los equipos de salud, de decirle, medita, te hace bien. Y considero que, por ejemplo, una práctica de respiración consciente podría mejorar la calidad de vida de cualquier persona. Siempre hay salvedades y por eso es importante que algunas cosas ocurran en un ámbito más bien clínico. Pero Pauli, ¿cómo ves tú el poder? Nuevamente, lo mencionamos al principio, pero quizás reforzar cómo yo me acerco a estas prácticas meditativas y de contemplación con una visión clara y no creyendo que voy a conseguir un objetivo que quizás no ocurra porque no estoy en el contexto correcto. Hay algo ahí también interesante respecto a cómo a veces distorsionamos un poco el entendimiento de estas prácticas desde la idea que todo aquello que se aplica, bueno, esto quizá aporta, hay 3 niveles de aplicación de las prácticas, esto lo definió un profesor y un escritor de mindfulness que se llama Javier García Campayo, por si lo quieren leer, y agrupó esto como en 3 niveles de aplicación, que serían los niveles psicoeducativos, ¿sí? Que estarían dirigidos más como a la población en general para mejorar su calidad de vida, un poco desde el contexto que conversábamos antes, mejorar su regulación de emociones, desarrollar compasión, reducir el estrés. Hay otro contexto que es clínico, que es la aplicación de estas temáticas a temas, ¿no es cierto?, de salud, con un diagnóstico particular, por ejemplo, personas con dolor crónico, con algún tema depresivo, que tienen sus propias formas de aplicarse, sus propios programas, y hay un nivel espiritual dictado por, ¿no es cierto?, tradiciones que llevan mucho tiempo, por personas que también es importante indagar lo que yo les decía, el linaje, ética, la práctica, etcétera. Y esto es importante porque esto también nos ayuda a ubicar en el espacio que muchas veces pensamos que cuando estamos incorporando estas prácticas en un contexto occidental y limitado, quienes lo imparten serían verdaderos maestros espirituales como decían ustedes, que te van a llevar a espacios espirituales súper profundos, y la verdad es que no es así. Quienes estamos enseñando principalmente en el contexto de psicología, psicoeducación, somos profesores o instructores de estas técnicas en distintos contextos. Otras personas serán psicólogos aplicando esto dentro del contexto terapéutico, o profesionales de la salud, o personas que se han entrenado en estas técnicas para aplicarlas a nivel psicoeducativo o para mejorar el bienestar, como sucede en el caso del yoga, ¿no? Uno va a practicar yoga, ¿no es cierto?, y no necesariamente está dentro de un contexto psicoterapéutico, y eso le ayuda a tener una mejor relación con el estrés, a sentirse mejor, a tener a lo mejor un mayor sentido, a incorporarlo como estilo de vida, ¿no es cierto? Y eso no está dentro de un contexto de la tradición o camino espiritual que promueve el yoga, por ejemplo. Entonces, estas distinciones son interesantes porque, como dicen ustedes, nos ayudan a ser participantes activos de lo que estamos buscando y qué es lo que queremos o necesitamos, nos da sentido, y con quién estamos participando y desde qué lugar. Quiero aprovechar que te tenemos acá para conversar respecto a psicoterapia contemplativa basada en compasión, que es un tema que estás desarrollando y que nos encantaría poder compartir. Bueno, me sonrío rápidamente porque es algo que personalmente me hace mucho sentido. Y la verdad es que la psicoterapia contemplativa es una perspectiva muy nueva, que tiene poquita investigación, y lo que hace es básicamente incorporar esta filosofía contemplativa con los métodos de la psicología tradicional, con una perspectiva particular que a mí me hace mucho sentido, que es que las personas poseen una sabiduría innata o una salud innata. Entonces, la psicoterapia contemplativa se dirige a que la persona pueda reconocer ese aspecto de sí mismo sano o saludable, más que a centrarse en la enfermedad, ¿sí?
si bien se observa este aspecto, la idea es poder ir descubriendo ese potencial, esa naturaleza compasiva, sabia, que está ahí y que puede ser, de alguna manera, puede florecer para desarrollar una mejor salud, bienestar, felicidad. Y eso también tiene algunos, promueve ciertos cambios en la relación que uno establece, porque mi formación en psicoterapia contemplativa, en la relación con el otro. Entonces hay una perspectiva distinta en cuanto a esa relación terapéutica de alguna manera, porque el objetivo de esa relación es que la persona se conecte con ese espacio sano, sabio, compasivo, saludable que hay en sí mismo y lo pueda desarrollar. Eso es básicamente, y a mí este cambio de mirada particularmente me motiva enormemente y me hace sentido. Y desde ahí, por supuesto, se incorporan elementos de mindfulness, de compasión, de meditación y también de la psicoterapia clásica. Y no necesariamente es solo meditación en el contexto terapéutico. Por ejemplo, tú puedes trabajar desde la psicoterapia contemplativa de igual manera sin que alguien esté dispuesto a meditar largo tiempo. Al menos lo que yo hago en consulta es ver si esa persona, cuál es un poquito de lo que hablábamos antes, cuál es la motivación, el contexto de la persona, qué es lo que quiere desarrollar. Por supuesto, hay personas que me buscan porque saben que yo tengo alguna relación con la meditación y su interés en ahondar eso, y si es así, lo incorporamos. Si no les da sentido, se puede trabajar igual desde esta perspectiva con otros recursos y prácticas contemplativas y temáticas de psicoterapia más clásica que ayudan a trabajar en ese espacio. Así que eso un poquito de la psicoterapia contemplativa es como la integración de estas dos perspectivas, con una mirada de reconocer este espacio sabio, saludable que hay en cada uno de nosotros. Bueno, quiero darte las gracias porque creo que nos aclaraste muchos conceptos y este espacio tiene un propósito también de divulgar y de facilitar el conocimiento. No reforzar ni el prejuicio ni Claro. prometer la iluminación. Ninguno de los dos polos creo que está ok. Así que darte las gracias por el tiempo, por el espacio y preguntarte, bueno, yo sé que tú eres parte de un instituto, contanos un poco si alguien quiere llegar a ti, cómo puede ubicarte para poder en el fondo hacer alguna psicoterapia que tenga la línea que tú nos estás contando o alguna formación. Gracias. Chicas, yo quería también decirles que mi perspectiva suena psicológica por mi historia, por mi formación, inevitablemente, lo cual me parece importante decir, porque estamos hablando de democratizar un poco todas estas prácticas, y también es importante decir que estas prácticas no son psicología, ¿sí? Que como dije, hay distintos niveles de aplicación que vienen de tradiciones antiguas y que están en distintas áreas, ¿sí? Hoy día se está haciendo trabajo en ecología, en organizaciones, en educación, en salud, está la parte también espiritual. Entonces, no es patrimonio de la psicología, aunque a mí me aparezca mucho desde esa perspectiva porque es inevitable por mi área de trabajo, ¿sí? También en el ámbito científico. Entonces, hay distintos ámbitos donde se están incorporando estas prácticas de acuerdo a el objetivo también de esta subárea, aunque yo espero y quiero pensar que todo esto tiene que ver con un objetivo final, que es buscar que las personas sean más felices, ¿sí? Sea desde cualquiera de las dos visiones que ya revisamos antes. Eso me gustaría agregar. Y bueno, sí, yo hoy día soy parte de una organización que se llama Instituto Felicidad Sustentable, donde lo que hacemos es incorporar la ciencia con particularmente el camino budista, y desde ahí hacemos distintos programas, cursos, principalmente más dirigidos a profesionales, la verdad, que en el sentido de más modo de formación,
pero también hoy día estamos incorporando unos cursos que son más chiquititos, que también muchos de ellos, que se llama Tesoros del Saber, que muchos de ellos tienen el objetivo de aplicarse para el bienestar de uno mismo. Y yo como Paulina, psicóloga, me pueden encontrar ahí, o también en Instagram, o que es Paulina Lamas, es súper fácil, Paulina Lamas M. Sí. O escribirme a mi mail, que en general no tengo problema, que es paulinalamas@gmail.com. Así que si alguien quiere saber Oh, más, me sí. quiere pedir recomendaciones de libros o cualquier cosa, yo encantada, no tengo ningún problema, Sí. digamos, feliz de ayudar. Bueno, darte las gracias nuevamente y cualquier cosa, bueno, están las redes, vamos a dejar en la descripción del podcast también cómo contactarte para que quien quiera en el fondo hacerte alguna consulta o acercarse y aprender de esas prácticas lo pueda hacer. Te mandamos un abrazo. Chaito, Muchas gracias, Pauli. chicas, un abrazo a ustedes y gracias por todo. Este es un espacio seguro, creado con mucho amor para quien quiera escucharnos. Estamos en Instagram, YouTube y Spotify como Terapia en la Luna. Te esperamos.